Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, jueves 17 de abril, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno el hecho de que nos escriban, los comenten. La verdad es un gusto para nosotros leer cada uno de sus comentarios. Les invitamos a que nos sigan escribiendo. Que también puedan compartir esos devocionales, que también puedan dejar una petición de oración. Y para estarles apoyando, también les invitamos a escuchar los otros devocionales complementarios especiales de Semana Santa. Recordemos que estamos llevando en el devocional Tiempo con Dios un especial de Semana Santa, pero también en el canal estamos compartiendo un especial de Semana Santa llamado Caminando con el Redentor. También les invitamos a que los puedan escuchar y pueda servir para complementar su estudio diario. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Mansedumbre y Fidelidad, estando en Marcos 15, del 1 al 15. Así dice la palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, les dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que le pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Mansedumbre y fidelidad. El día de hoy nos encontramos con este pasaje. En el transcurso de la noche, Jesús tuvo una serie de juicios. En total fueron 4 juicios. Uno con Anás, uno con Caifás, el anterior sumo sacerdote y el actual sumo sacerdote. Después fue con Pilato. Después de Pilato lo mandó con Herodes y Herodes lo regresó con Pilato. Tanto Herodes como Pilato encontró fallas en Jesús, encontró problemas ni nada condenable. Pero los principales judíos empezaron y encontraron ellos calumnias, encontraron ellos supuestamente grietas, supuestamente áreas que Jesús había dejado expuestas cuando realmente era todo mentira. Es para eso que nos dice en el verso 1 que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, dice, llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Entonces Pilato le preguntó a Jesús, Pilato lo interrogó y dice: ¿eres rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. En ese momento Jesús no entabla una conversación directa con Pilato. No, realmente nada más lo que hace Jesús es contestar pocas preguntas que Pilato le hace. Es más, le dice: si yo quisiera, podría decirle a mis discípulos que me sacaran y legiones de ángeles vendrían para liberarme. Pero no es el caso. Entonces, en este momento, Pilato, él estaba dudando, porque es más, que escuchaba que los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y dice el versículo 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús en ningún momento le respondió. Jesús en ningún momento se puso a contestarles ni a decir: esos están mintiendo, ellos están actuando mal, yo no he hecho nada en contra de ellos. Es más, es beneficiado al pueblo, le he dado de comer a más de 9,000 personas y pudo haber dicho todo lo que hizo en esos 3 años a comparación de todo lo que habían hecho las sectas judías. Pero Jesús enmudeció. ¿Pero por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué Jesús no actuó así? Bueno, Jesús estaba cumpliendo. Recordemos que Jesús en toda su vida cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y una de ellas está en Isaías 53:7, cuando nos dice:
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nos dice el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De manera que nos dice que él fue angustiado, él fue afligido, pero no abrió su boca. Y es comparado, dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto fue así, ¿para qué? Para que se cumpliera el plan de redención. Recordando lo que nos dice en Juan capítulo 6, que Jesús pone su vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Nadie se la quita, sino que Él la pone de su propia voluntad. De manera que Jesús está demostrando esto. Él está demostrando mansedumbre ante la situación. Él está mostrando dominio propio ante la misma situación. Porque humanamente todos sentimos impotencia. Humanamente todos sentimos enojo ante las injusticias. Pero Jesús se mantuvo firme. Se mantuvo fiel ante el plan de Dios. Y este plan era un plan de redención, era un plan perfecto que se llevó a cabo. A pesar de la injusticia humana, el plan fue perfecto. Dios se glorificó. Y nos dice cada uno de los evangelios que Pilato acostumbraba a soltarles un preso, y en ese momento tenían preso a Barrabás, nos dice en el verso 7, preso con sus compañeros de motín que habían cometido un homicidio en una revuelta. Entonces era alguien que había quitado la vida a otra persona. Él sí tenía cargos en su contra, pero que dice que la multitud empezó a pedir que le liberaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Porque nos dice el verso 9, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Dice el verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato sabía, Pilato había identificado la razón por la cual Jesús estaba en esa situación. La envidia de los sacerdotes, la envidia de los principales judíos. No había más, realmente no había nada sustancioso, no había fundamentos. Era todo en contra de lo que Jesús era, de lo que Jesús hizo, predicando la verdad de salvación. De manera que dice el verso 11, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Pero respondió Pilato otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos empezaron a dar voces diciendo, crucifícalo. Ellos fueron incitados por los judíos, ¿para qué? Para que gritara y pidieran que fuese Jesús crucificado. De manera que aquí vemos que ellos no fueron mansos, ellos no fueron fieles, porque el domingo le estaban diciendo, Hosana, el hijo de David, Hosana, el que viene en el nombre de Dios. Ellos estaban escuchando los mensajes, ellos estaban escuchando las enseñanzas, ellos estuvieron con Jesús, pero decidieron y pidieron que fuese crucificado. Es más, uno de los evangelios nos dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban pidiendo y ellos estaban completamente mal, pero Jesús se mantuvo manso, se mantuvo humilde, se mantuvo fiel al plan de Dios. Y vemos acá la conducta del pueblo que se dejó ser influenciado, no tenía un juicio propio. Vemos la envidia de los principales sacerdotes, vemos que fueron corrompidos por algo terrenal y no tenían la mira en Dios, y eso le pasó también al pueblo. Y más tenemos también a Pilato, que nos dice el verso 15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato sabía lo que estaba pasando, pero Pilato quería complacer al pueblo. Pilato quería quedar bien. No temía a Dios, ninguno temía a Dios, ninguno fue fiel a Dios, ninguno realmente conocía a Dios. Quería velar por sus propios beneficios. De manera que, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Realmente estamos aplicando la mansedumbre como nos dice la Biblia? ¿Realmente estamos siendo fiel al plan de Dios? ¿Realmente estamos siendo fiel a lo que establece Dios en la Biblia? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que el Señor nos ha dejado? En Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De manera que debemos aprender de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón, y en ese aprendizaje, aunque es difícil, aunque es doloroso, aunque es complicado,
hallaremos descanso en nuestras almas. El Señor prometió que el Espíritu Santo iba a estar en cada uno de nosotros, que Dios nos iba a dejar su paz en cada uno de nosotros, y esa paz viene a través de Jesucristo. De manera que cada una de esas enseñanzas sobre la vida de Jesús, sobre lo que Jesús padeció, no solamente quede en decir, pues la Semana Mayor o la Semana Santa. No, sino realmente recordar verdaderamente el sacrificio de Jesús y que podamos vivir y a la luz de ese sacrificio y compartirlo con otras personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.